Y no solamente la playera, señor Sánchez, quizás con un saludo del señor Fernando Valenzuela, con eso nos quedamos en este miércoles. Y es miércoles y está con nosotros Rafa Reyes, a quien tengo el placer y gusto de saludarle también. Con placer y orgullo. ¿Cómo te va, Rafa? Un gusto al auditorio también. Bien. Muy bien, gracias, buenos días. Buenos días. Esta semana se publicó en un diario de circulación nacional, por ser más exactos, en el Reforma, cómo en algunos casos diputados federales y senadores, para entregar recursos económicos a estados y municipios, les piden dinero a los alcaldes y a los gobernadores para bajarle recursos y hacer obra. Eso está tipificado, ya ha habido un problemón porque está identificado en el Partido Acción Nacional. Tema de corrupción, una vez más. Tema de corrupción, bueno, primero que nada tenemos que decir que esto está enmarcado en un asunto de la lucha por la dirigencia nacional del PAN, en principio de cuentas, y son propiamente algunos panistas quienes lo dan a conocer en este tema para desmarcar al coordinador del grupo parlamentario y evidentemente pues para generar mayores adeptos y demás. Esto tenemos que decirlo con toda la verdad. Pero regresando al asunto de corrupción, sí, una vez más se da a conocer lo que ha venido pasando a lo largo de muchos años, que pasa de boca en boca, que la sociedad lo sabe y que lamentablemente hemos creído o considerado que es parte de nuestro ADN mexicano el ser corruptos. Propiamente Transparencia Internacional ha comentado en infinidad de ocasiones que México es uno de los países más corruptos del mundo, lo cual, bueno, pues debe de dejarnos pues no con una muy buena satisfacción con respecto de lo que se piensa de México y de los mexicanos. Y me parece que esto lamentablemente está focalizado en un asunto de orden político, en un asunto de orden burocrático, administrativo. En el sector público es en donde creo se concentra este asunto que tiene que ver con la alta corrupción. ¿Dónde queda el estado de Morelos? ¿Y cómo queda Morelos? Pues bueno, lamentablemente no tenemos las mejores condiciones. Me parece que tendríamos que ser muy claros, muy críticos. Para poder resolver un problema, Jorge, tenemos que reconocer que ese problema existe. Sí. Que hay un problema, que ese problema está en la mesa y que adicionalmente está haciendo muchísimo daño a la sociedad. En el estado de Morelos, bueno, pues desde que empezó la actual administración y administraciones pasadas, bueno, se ha venido hablando de actos de corrupción, de profundos actos de corrupción. Propiamente está focalizado en asuntos del gobierno del estado, en donde los propios funcionarios han hablado que durante la administración pasada y administraciones pasadas hubo actos de corrupción, y no se diga en el asunto propiamente de los ayuntamientos. ¿Se necesita poner un precedente? Yo creo que quien falseó a la cárcel. Caso muy concreto, hoy está en la cárcel Gustavo Rebolledo, un presidente municipal. Está el caso del expresidente municipal de Teyacapan, su tesorera. Dicen, son priistas. ¿Dónde están los panistas? ¿Dónde están los perredistas? ¿Cómo es de todo, no? Todos los colores, olores y sabores, como se dice. Bueno, en principio de cuentas sí, me parece que el tema de la rendición de cuentas es un asunto que debe ser de la mayor relevancia en este país, primero. Segundo, el asunto de la transparencia. El gobierno del Estado y los órganos de transparencia y propiamente los órganos de revisión, Contraloría y el Auditoría Superior tendrían que salir a decir cuáles son estos abusos que se cometieron en función del manejo de los recursos públicos. Esa es una. Dos, que haya un castigo ejemplar, efectivamente, así como tú comentaste de dos casos. Y el punto número 3 es que estos castigos ejemplares no pueden ser en función de colores partidistas. Tiene que ser amplio, tiene que ser abierto y tiene que ser para todos. La ley tiene que ser aplicada absolutamente para todos, sin distingo de partidos políticos y, por supuesto, sin distingo de gente cercana a altos funcionarios. Me parece que ha sido el tema. Hay un proceso fuerte de discusión, de debate, en donde efectivamente el PRI ha dicho que solamente exalcaldes de este partido político han sido acusados. Yo creo que todos los que hayan violado la confianza de la sociedad, todos los que a final de cuentas hayan agarrado recursos públicos, pues tienen que tener un castigo ejemplar, eso me queda claro, al margen de partido político. Al margen de partidos, como sociedad, ¿cómo se ve la corrupción? Pues bueno, yo primero Transparencia Internacional los ubica como uno de los países más corruptos de Latinoamérica, primero que nada. Como sociedad, bueno, pues la sociedad lamentablemente se ha acostumbrado, ¿no? Lo cual es muy grave.
No es un tema de ADN, es un tema de cultura. Entonces ya es normal que se diga, ay, el presidente municipal robó y de no pase nada. Ay, el fulanito que está en el gobierno robó y no pase nada. O sea, ya es normal que cualquier persona que entre a estas esferas políticas, pues es normal, es político. Bueno, se ha convertido la política no en un tema de ciencia tal cual y como lo es, sino en un asunto de afición por los negocios, lamentablemente. Nosotros lo estamos platicando aquí, pero en todos los municipios del estado, bueno, pues es un escándalo, es un secreto a voces que la sociedad se da cuenta cómo los presidentes municipales cambian de estilo de vida, cambian de forma de vida, cambian de casa, cambian de carros permanentemente. Yo creo que no hay una efectiva distribución de los ingresos, no hay una efectiva administración de los recursos públicos, y eso la sociedad lo ve. No hay oficina de gobierno municipal en donde no tengas que ir y haya actos de corrupción, en donde no te pidan dinero para llevar a cabo uno u otro trámite. No hay una oficina de gobierno donde no se pida el diezmo. Con esto comenzamos a final de cuentas la conversación, pero no es algo que debiera de extrañarnos, es algo que flota en el ambiente, que se sabe, que la sociedad sabe, que los actores políticos y que propiamente los funcionarios públicos pues actúan y funcionan a partir de un tema de corrupción. No podemos generalizar, ciertamente, sí, lamentablemente es un alto porcentaje el que lo hace. Por último, ¿estaremos dispuestos a actualizar un poco más los organismos dedicados a combatir la corrupción? Pues yo creo que sí. Me parece que el IFAI, en el caso muy específico de Morelos, el Instituto Morelense de Información Pública, pues requiere al final de cuentas tener muchos más dientes. Yo creo que este es un asunto de legislación. No podemos seguir buscando artilugios de tipo jurídico para ver cómo evadimos tener que dar información. Los ayuntamientos, los diputados, los funcionarios del gobierno del estado, los funcionarios en sus diferentes modalidades, no podemos seguir viendo cómo buscan generarse condiciones para no poder otorgar información. Debemos tener algo muy claro: la corrupción se va a abatir en principio de cuentas con un asunto de transparencia, y en segundo lugar, y eso me queda perfectamente claro, con un ejemplar castigo a quienes violen la confianza de la sociedad y a quienes tomen recursos del erario público o cometan actos de corrupción en sus diferentes modalidades. ¿Cuál sería la conclusión, Rafa? Yo creo que la conclusión es que la sociedad debe de ser muy puntual en la revisión de lo que hacen los funcionarios públicos y sus gobernantes. Me parece que hoy esta ley de transparencia tiene que funcionar, tiene que servir. La sociedad tiene que exigirle a los diputados que amplíen el tema de la legislación, que le den más dientes a estos órganos de transparencia, y la sociedad tiene que pedir información permanentemente para saber qué es lo que hacen y qué es lo que está pasando por parte de los funcionarios y de los diferentes gobiernos. Pues te vamos a comprometer, Rafa. La próxima semana hablaremos de las mujeres en la política. ¿Cómo están? Porque dicen que las mujeres no se prestan tanto a eso. No se prestan, son muy responsables, y adicionalmente, bueno, pues me parece que es un tema obligado dado el mes que estamos viviendo y dado que las mujeres pues son alguien muy importante, no solamente en la vida del país, sino en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Rafa. Placer y gusto. Rafa Reyes, esta mañana aquí con nosotros. La pausa, vamos con más en el noticiero. Imagina la UAM. La máxima casa de estudios del estado ofrece